Ya está aquí, lo habíamos adelantado, Óscar Caipo, presidente de Confiep. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Aquellos que protestan, o al menos una parte, señalan que la presidenta Boluarte se ha tirado hacia la derecha, ¿no? Que hoy está gobernando con la derecha. Y mencionan, entre otros, a Confiep. ¿Qué tiene que responder usted sobre ello? Bueno, lo que estamos viendo nosotros, en primer lugar, es la sucesión constitucional al golpe fallido del presidente Castillo. La población eligió la misma plancha a la señora Dina Boluarte. Lo que sí marca una diferencia con el gobierno del señor Pedro Castillo es la calidad de los nombramientos, ¿no? Que era uno de los puntos que creo que una buena mayoría de la población estaba reclamando, ¿no? Es que puedan nombrar a personas que tengan capacidad e idoneidad para poder dirigir no solamente las principales carteras, sino en las posiciones clave en los ministerios y en el aparato del Estado, que debe tener la capacidad de entender y de atender las necesidades de la población, ¿no? Entonces, no sé si eso sea lo que la gente pueda juzgar. Nosotros hemos estado haciendo un llamado desde que comenzó el gobierno del señor Pedro Castillo a que los nombramientos sean de personas de estas características, y si eso es la razón por la que nos relacionan, creo que no nos hemos equivocado en hacer ese pedido, porque es lo que necesita el país, ¿no? ¿Sí considera que ha habido un cambio en todo caso en ese punto? Sí, no cabe duda que ha habido ese cambio, ¿no? ¿Ustedes no fueron a Palacio con Castillo, sí? Sí, estuvimos el mes de agosto. Al inicio nomás. Al inicio. Agosto 2021. Así es, una reunión, también fuimos 8 o 9 personas, los principales dirigentes, digamos, de los gremios que conforman la Confiep, una reunión similar para dar un mensaje similar, ¿no? Expresar nuestras principales preocupaciones, en este caso, y ponernos a disposición. El sector privado es un actor social y económico muy relevante. Correcto. En el país, ¿no? Y en este momento muy duro, en primer lugar, desde el punto de vista social, con tantas muertes como consecuencia de las protestas, tanto de diciembre como en enero, pero también viendo que el país, como presentaba, se viene desacelerando, ¿no? Y cuando hablamos de temas económicos, estamos hablando de temas sociales también, porque es la suma del trabajo y de la economía de todas las personas, de todas las empresas, que sobre todo son micro y pequeñas empresas, ¿no? Correcto. Y debemos tratar de cambiar esa trayectoria descendiente que venimos acumulando. Correcto, vamos a llegar en breve a ese punto en específico, pero para terminar con la idea anterior, ¿qué percibieron después de esa reunión con el expresidente Castillo? ¿Había voluntad? No, la verdad que nosotros fuimos a plantearle que nos conozca, no teníamos claro si es que él conocía lo que era Confiep. Muchas veces somos invocados sin saber quiénes estamos detrás. ¿A quiénes integran y a quién representan? 22 gremios, claro, de 10 sectores económicos. Está la minería, que ha estado el señor Raúl Jacob en la entrevista anterior, está la banca, está la pesca, están las pymes, está la educación, están los seguros. Es muy amplio, ¿no? En representatividad aportamos aproximadamente los 10 sectores el 75% del producto. Hay turismo, comercio exterior, agroexportaciones, ¿no? Sectores muy golpeados hoy en día, ¿no? Entonces le llevamos ese mensaje, que era importante trabajar todos juntos, todos unidos. Lamentablemente eso no se dio, y creo que estamos cosechando eso el día de hoy. No solamente la economía no ha crecido porque no se generó confianza, sino que también se generó mucha desunión, mucha polarización. Eso quería consultarle, ¿no? O sea, además, digamos, la respuesta fue no poner a la gente idónea donde debía estar. Básicamente eso demuestra una falta de voluntad de querer ir más allá, de progresar. Por una parte. Por otra parte, lo que comentaba, mucha polarización, ¿no? Se empezó a generar polarización. Esa discordia entre Lima y regiones. Claro, se hicieron enfrentar, ese odio. Correcto, trabajadores y empleadores, generaron una situación antagónica a través de la Agenda 19, por ejemplo, que ha sido muy cuestionada, y que hoy algunos de los proyectos están en la vía legal, ¿no? Esperando que eso se resuelva. Y se interrumpió el diálogo
en el Consejo Nacional del Trabajo, que bien pudo haber sido una fuente de generar espacios de diálogo para no llegar a una situación como la que estamos hoy, ¿no? Para cambiarlo, obviamente, para no llegar a lo que hemos llegado, que es una olla a presión, ¿no? Que algunos consideran que se torna pues insostenible. Entonces, ahora sí llegamos al punto que usted mencionaba hace un ratito, porque, sin justificar, pero se entiende por qué hoy en día se quiere atacar a las principales actividades de este país, económicas. Sí, bueno... Se está golpeando a los recursos, básicamente, donde se genera el trabajo y el bienestar. Así es, se puede entender que haya insatisfacción, ¿no? Lamentablemente en las últimas décadas hemos crecido de una manera muy importante, hemos sido los países que más creció hasta el año 2019. Y tuvimos una generación de recursos impresionante, ¿no? Hace 30 años lo que recaudábamos versus lo que se ha recaudado, inclusive el año pasado, estamos hablando de 26, 27 veces Correcto. más recursos. El problema es que esos recursos no han llegado. No llegan, no hay una distribución. Exacto, no llegan en servicios básicos de agua y saneamiento, en educación, en salud, ¿no? Y la pandemia nos mostró lo frágiles que hemos sido con un sistema de salud, sobre todo público, en más del 90%, que no ha podido atender las necesidades de la población. Entonces entendemos la insatisfacción, pero lo que no podemos entender y tolerar es la violencia, ¿no? Inclusive la propia población está manifestando en los últimos estudios, incluyendo el del IEP, que está en contra de atentar contra edificios públicos, y entonces eso hace daño a todos, ¿no? Porque la gente no puede transitar, no puede trabajar, los productos no pueden llegar con las pérdidas que eso conlleva para los productores, pero también para los consumidores, que tienen que pagar precios más caros cuando todavía no se han recuperado económicamente, ¿no? El sector turismo muy golpeado, ¿no? Muchísimo. El más golpeado en la pandemia y no se ha recuperado, y ahora el sector minero, que es posiblemente la columna vertebral del crecimiento económico, está siendo también atacado, ¿no? Los que protestan no solamente señalan a las autoridades, a los que fueron autoridades, sino también a los que hoy están, digamos, en los que señalan son los grupos de poder, ¿no? Y que abusan de los trabajadores. ¿Qué mea culpa? Usted efectivamente mencionaba que Confiep abarca muchas empresas y gremios, y hay quienes consideran que este crecimiento tampoco ha, como dicen, chorreado, no les ha llegado, pero aún más. Esta parte de la salud, de los beneficios, ¿no? De eso, ¿no? De la precariedad, ¿no? Laboral también es mucho responsabilidad del sector privado. Sí, mira, yo creo que la data es importante, ¿no? En primer lugar, uno de los principales problemas que tenemos es la informalidad laboral. Y la informalidad laboral en el sector privado, formal, organizado, no se está dando. En donde más informalidad laboral hay es en la micro, pequeña empresa, en los independientes que no hacen parte del grupo que digamos está dentro de los gremios empresariales. Sin embargo, sí somos responsables y tenemos que jugar un rol para asegurarnos que ese crecimiento económico llegue, que tener incidencia en las políticas públicas para que puedan salir mejores normas, que no solamente tengan en cuenta quiénes están en formalidad, sino quienes están fuera, que no es un tema solamente de quién paga impuestos y quién no paga impuestos, es un tema de protección social. Claro. ¿No? Y hemos visto cómo han sufrido al no tener protección social y hemos tenido el país con más muertes por millón. Entonces, sí, el sector privado debe tener un rol más amplio para asegurarse que esos recursos, que son una consecuencia de la actividad económica, sobre todo privada, lleguen y lleguen mejor. Y eso implica una colaboración público-privada, por ejemplo, gobierno nacional, las nuevas autoridades en los gobiernos subnacionales y el sector privado organizado en gremios nacionales, en cámaras de comercio, la sociedad civil, para asegurarse que esos recursos esta vez sí lleguen, ¿no? ¿Y por qué hay temor a estas alianzas público-privadas? Se entiende también que hay indignación porque muchas de las irregularidades y en los casos de corrupción están involucrados, obviamente, grandes empresas, ¿no? Sí, hay mucha desconfianza, ¿no? Lo que pasó con Lavallato y Club de la Construcción hace 5 o 6 años, el tiempo la verdad que ha volado,
claramente ha marcado también al sector empresarial. Esas empresas fueron retiradas de los gremios empresariales, ¿no? Y los gremios hemos implementado una serie de controles en las empresas, a través de los gremios. Correcto. Y en las empresas, de código de conducta, de mecanismos de prevención anticorrupción, ¿no? Y tenemos los mecanismos para que si alguien se desvía, obviamente es retirado de los gremios. Pero lo importante es que a la misma velocidad que el sector privado se está moviendo, el sector público lo tiene que hacer también, ¿no? Yo también soy presidente de Empresarios por la Integridad, estamos trabajando muy cerca de la CAN Anticorrupción, de la Secretaría de Integridad Pública, de proyectos como Inversión Pública Transparente, que lo que está buscando es generar confianza. Lógico. Pero todos tenemos que mejorar, porque si tenemos al sector privado que mejora en los sistemas de integridad y el sector público se queda, y esos nombramientos hacían la diferencia, claro. Era muy difícil generar reuniones por el nivel de desconfianza de los planteamientos que se podían dar, ¿no? Entonces es muy importante, y qué bueno que lo tocas, que empecemos a cambiar con respecto a la integridad y la lucha contra la corrupción, para que esos recursos lleguen, para que se genere la confianza, que podamos tener estas asociaciones y esta colaboración público-privada. Ahora hay mejores designaciones probablemente, y nombramientos, pero persiste la desconfianza ya en el sector público, auditorías, investigaciones y a veces miedo, ¿no?, a llevar las obras más allá. Sí, pero si tenemos personas que no tienen cuestionamientos y que realmente quieren servir al país, no deberíamos tener ese temor. Claro. Se siguen los procedimientos. Correcto. Se coordina con la Contraloría para que haga burocracia, ¿no?, acompañamientos concurrentes. Entonces uno tiene que ser proactivo, ¿no? Yo creo que si se actúa bien desde el inicio, entonces los problemas se van a poder minimizar, ¿no? Correcto. Y una última pregunta, reflexión. Muchos consideran, las encuestas también lo decían, ¿no?, que la postura, el trabajo del presidente del Consejo de Ministros es bueno, es coherente, ¿no? ¿Usted considera que tanto lo que dice él como el discurso de la presidenta Boluarte se está cumpliendo, digamos? ¿Ustedes sienten que este compromiso se está reafirmando día a día? Bueno, se está tratando de recuperar la confianza, ¿no?, que se ha perdido, ha estado mellada por más de un año. Eso no sucede de la noche a la mañana. Vemos los nombramientos, pero en este momento lo más importante es la pacificación del país. Entonces se tienen que generar los espacios de diálogo, dar las condiciones. Saludamos de que sigan perseverando en ello. Nosotros estábamos la semana pasada, el lunes, en la reunión del Acuerdo Nacional, que fue interrumpida por los lamentables sucesos y más pérdidas de vidas en Puno. Y entonces no pudimos continuar, pero tomamos conocimiento que había habido un intento ese mismo día de llegar, no se pudo. Supimos también por los medios que hubo un segundo intento y tampoco se pudo concretar. Esperemos que haya la apertura. El diálogo va a ser el mejor vehículo. No podemos, mediante la violencia, imponer voluntades o preferencias, ¿no? Necesitamos que todos los cambios y mejoras que se requieren se hagan dentro de la institucionalidad. En primer lugar, lo hagamos con responsabilidad, tomar decisiones que hagan sentido. No podemos regresar nuevamente, ir al siguiente ciclo electoral para estar en un año, año y medio en la misma situación. Y en tercer lugar, tenemos que buscar la unidad del país. Correcto. Confiep es parte también de este conglomerado, este grupo de empresas, de gremios, de organizaciones, en realidad, sindicatos, organizaciones religiosas, productores agrarios, gremios empresariales, que se han unido en torno al colectivo Peruanos por la Paz, ¿verdad?, para invocar al cese de la violencia que ha enlutado a decenas de familias y está propagando el miedo y la inseguridad, ¿no?, en diversas regiones del país. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Oscar Caipo, presidente de Confiep, nos acompañó hoy en la edición matinal.